¿Cuál es el número estimado para entender por qué la preocupación de ustedes? ¿Qué tal? En primer lugar, buen día y buen día de Buen la día. teleaudiencia. Ese es uno de los grandes déficits y reclamos sostenidos desde nuestro sector. Poder saber fehacientemente el número de integrantes del equipo de salud de toda la provincia que lamentablemente está contagiado por el COVID. Por eso es que lo nuestro es estimativo. Es estimativo en función a información que nos llegan desde nuestros propios compañeros y consideramos que hay entre 350 a quizás 400 integrantes, ¿no es cierto?, del plantel, el recurso humano de todo el sistema de salud que hoy en día está afectado por la enfermedad. Es un dato y un número realmente muy preocupante que no hace más que poner en evidencia una serie de elementos que venimos reclamando insistentemente y que tienen que ver con tener la provisión en cantidad y en calidad de elementos de protección personal, de evitar en lo posible la sobreexposición al contagio, y esto se da en el marco de una sobrecarga laboral importante que hoy sucede como una realidad innegable. Ahora bien, ¿cómo es esa sobrecarga? Porque nosotros cuando hablamos con el doctor Luis Medina Ruiz o con cualquier funcionario y le preguntamos cómo es el trabajo del sector médico, ellos nos hablan de que hay rotación, de que hay recambio. ¿Esto se da, por ejemplo, o ustedes están notando que no es así? Justamente las últimas declaraciones del doctor Medina Ruiz son lamentables. No nos podemos quedar callados ante una afirmación que intenta dejar o sentar un precedente de que las relaciones sociales de quienes trabajamos en salud son en gran medida determinante de las personas contagiadas en el sector de salud. Y ahí se da aquello que uno puede interpretar como la visión demasiado corta, diríamos una visión de escritorio, de funcionario de escritorio que tiene el doctor Medina Ruiz y que discrepa notablemente de quienes constituimos la primera línea de atención de los pacientes. Se dan rotaciones en algunos lugares y siempre vamos a expresar lo que en realidad ocurre, pero sucede que si, por ejemplo, un integrante B del equipo de salud debe rotar, el A, que continúa en la actividad, debe no solo hacer la actividad propia, sino la de B que rotó. No es que el sistema, y que es lo que largamente hemos solicitado desde el inicio de esta pandemia y que lo seguimos haciendo, no es que el sistema de salud trae un recurso para cubrir a B que fue a rotar. Entonces ahí aparece lo que denominamos la sobrecarga laboral, el aumento en lo que es la exposición de quienes integran el equipo de salud, porque se tiene que ver un mayor número de pacientes, se tiene que hacer una actividad más intensa que implica otros aspectos de lo que es trabajar diariamente en el sistema, y el riesgo de los contagios, por lo tanto, aumenta. Esto también está desnudando otra historia, ¿no? Está develando otra historia, que es que hay falta de personal también. Es así, es así. Ustedes nos han escuchado siempre decir de la necesidad de que el Estado cumpla uno de los roles que es trascendente en esta pandemia y que es ocupar aquellos lugares vacantes, aquellos lugares que quedan descubiertos porque alguien se enfermó o porque se jubiló, o como en este caso puntual que estamos hablando, cuando se tiene que recurrir a la rotación. La rotación tiene un fuerte, decía, sustento epidemiológico, o sea que está bien realizada. El tema es que los lugares descubiertos no se cubren como corresponde. ¿Y por qué hay tanta burocracia? ¿Por qué es tan difícil entrar para los profesionales a trabajar al sistema de salud? Es lo que constantemente nos preguntamos. Hoy en día resulta muy fácil y diríamos que se soluciona de un momento a otro el ingreso de personal en otros tipos de reparticiones en donde prima fundamentalmente, y lo tenemos que decir porque es la realidad de nuestros días, decía que prima fundamentalmente la afinidad política, pero el recurso de salud
en materia de organización sanitaria correspondiente, parece no interesarle mucho a la política actual, ni de esta provincia, porque hay que decir todo como corresponde, ni tampoco en otras provincias del país, porque también en otros lugares se dan situaciones similares y caemos siempre en lo mismo. El faltante de recursos humanos, lo escaso que son los médicos o los equipos terapistas, y como siempre decimos, a los respiradores, bienvenidos sean, que no falten está muy bien, pero ¿sabe qué? Los respiradores no se programan solo, Claro. no se manejan solo, tiene que haber una persona, un ser humano capacitado para poder llevar adelante el mismo. Como así y hoy está también, faltando ese personal, digo, ¿hay más respiradores que terapistas o responsables de esos aparatos? está faltando, está faltando. Y la realidad es que está faltando. Por eso es que muchas veces, incluso en las mismas oficinas del doctor Medina Ruiz, este sector ha hecho propuestas concretas en el inicio de la pandemia de generar dentro del marco organizativo una interacción constante entre lo que es el recurso humano del sector público y el recurso humano del sector privado, para que especialistas de la parte privada puedan interactuar e ir cubriendo también esos espacios, ¿no es cierto?, que van quedando vacantes y que no llegue a suceder como en este mismo hospital ocurrió semanas atrás, cuando salas enteras, me refiero a salas de especialidades como traumatología y otras, debieron cerrarse por algunos días, porque hubo un personal que se afectó por el COVID y tuvo que aislar a la totalidad de la sala. O como ocurrió en algunos sectores críticos como terapias intensivas, en donde también el personal fue contagiado y se dio la circunstancia que en esa redistribución de la tarea y en definitiva el aumento de la exposición de personal de salud, tuvieron que ir especialistas de otras especialidades o médicos clínicos que no hacen la actividad habitual en terapia intensiva a suplir y a cubrir momentáneamente esos lugares. Esa es la realidad que desde nuestro diario accionar, desde lo que decimos la trinchera, cada día vivimos y que la exponemos de esta manera en el marco de la solicitud continua a las autoridades que deben asumir esa responsabilidad. Doctor, Gracias, doctor. Sí, sí, Mariana. José, me interesaría que repitamos aproximadamente, si es que tienen un número total aproximado del personal de la salud que está contagiado, que en estos momentos está sin poder trabajar. Sí, vuelvo a repetir, este Sí. número que nosotros manejamos es un número estimado. Ujú. De ahí es que en uno de los reiterados pedidos que le hacemos al sistema público de salud es el de conocer, es el de tener la voz oficial que nos diga cuántos compañeros afectados hay en el sistema de salud, cuántos están internados inclusive, hoy pasando situaciones críticas Sí. de salud. Y en algunos casos, lamentablemente, como ocurrió durante este fin de semana, lamentar el fallecimiento de muchos de algunos de ellos. El número que nosotros estimamos, como para ser concreto en la respuesta, es más o menos entre 350 a 400, quizás un poco menos de 400, pero en esa cifra andan el número de personas afectadas, vuelvo a repetir, integrantes del equipo de salud, que es un número realmente alto, realmente preocupante y que no hace más, ¿no es cierto?, que poner en vilo, podríamos decir así, a todos quienes trabajamos en salud y que la comunidad debe saberlo y que los funcionarios deben involucrarse realmente en solucionar esa cuestión.